Un saludo tengan todos. En el programa de hoy estaremos viendo una gran protesta frente a una estación de policía en Santiago, Cuba. También una protesta ocurrida en el día de ayer en la terminal de ómnibus de La Habana. Y sobre todo traemos muchas más pruebas y evidencia de que la policía está trabajando con los delincuentes para crear caos en la isla. ¿Estás listo? ¿Ya nos dejaste tu like? ¡Let's go! Quiero iniciar el programa con un penoso caso ocurrido en Santi Espíritu. En el día de ayer, 2 jóvenes fueron apuñalados en Trinidad y esto forma parte de la ola de violencia que se está viviendo en Cuba. Aún no tenemos información del estado de salud en que se encuentran estos chicos. Lo que sí estamos convencidos es que al lugar nunca llegó ni una ambulancia ni una patrulla. Ambulancia porque no hay, y patrullas porque al régimen cubano no le interesa detener a los delincuentes, más bien los necesitan en la calle creando caos. Y el caso del asesinato de este chico hace unos días en Santiago, Cuba es una prueba más de que todo esto es cierto. Se llama Bricia Alexnay y hace unos días le estuve mostrando la enorme despedida que le hicieron los familiares, amigos y allegados. Recordemos que en la despedida de este chico los familiares se encontraban quejándose de la inacción policial y llegaron a gritar incluso patria y vida. ¡Hace 2 días! La policía no hace nada de su trabajo, nada. ¡Ay, Dios mío, patria y vida! Después de esta familia exigir justicia y hacerse viral en las redes, salir por todos los medios de comunicación, la policía se estuvo presentando en casa del asesino. El reporte de la policía es que no lo encontraron en su casa, pero según los vecinos que estuvieron filmando incluso a la policía y todo, afirman de que sí se encuentra en casa y que la policía lo está encubriendo. Y ante tanta pasividad y desinterés de la policía por hacer justicia y atrapar a los delincuentes, en el día de ayer la familia y todos los conocidos se estuvieron presentando en la estación de policía a modo de protesta. Ya yo sin grabar. Y a pesar de las exigencias y las protestas de tantas personas, la policía no pretende arrestar a este delincuente. Le sirve más libre que preso. Pero si aún te queda duda de la complicidad de la policía con los delincuentes, quiero mostrarte las declaraciones de esta madre que teme por su vida y la de su hija. Se trata de un violador al cual le redujeron su sentencia de 13 años a 5 y por arte de magia hoy está libre sin haber cumplido ni uno. Al pedófilo Eri Moreira le dieron libertad sin haber cumplido su sentencia. Ese hombre tiene que trabajar para ellos, porque ¿cómo va a estar en la calle? Por supuesto, no entiendo nada. Es una niña, una menor la que está por medio, no le importa nada. Entonces, como él trabaja para ellos, yo la que corre peligro que hizo yo, porque entre él y ellos se prestan y lo que a mí me pase, me caigo, ya lo dejo, vuelvo y lo repito 1000 veces. Son responsables la dictadura de lo que me pase a mí y a mi hija. Antes de continuar, me gustaría recordarle que si desea enviar dinero a Cuba, lo hagan mediante Infocuba Transfer. Infocuba Transfer es la forma rápida y segura de enviar dinero a Cuba sin que este dinero caiga en manos de Díaz-Canel ni financie la represión contra el pueblo cubano. Muchos no se explican y entienden cómo puede la policía y la seguridad del Estado, que están para proteger el orden y la ley, trabajar con delincuentes. Lo que no acaba de entender el pueblo cubano es que esos son los intereses que defendería en un país libre, los intereses del pueblo. En Cuba su puesto, su salario, su ascenso, todo viene de arriba, por lo que ellos tienen que defender los intereses de los que allá arriba están para poder obtenerlo. Al igual que la FARC y la PNR, los delincuentes son una institución más al servicio de defender al régimen cubano y los utilizan en situaciones de crisis política como las famosas protestas del 11 de julio. Todos esos jóvenes que en aquella fecha salieron con palo a enfrentar al pueblo eran militares vestidos de civil y delincuentes liberados. Y te preguntarás por qué hoy necesita a todos los delincuentes libres y generar todo el caos posible, porque estamos en crisis política. Aunque no lo creas, el régimen cubano tiene agentes por doquier y están escuchando todo lo que se dice, lo mismo en una parada, que en una cola, que donde sea. Y es por esto que saben el gran descontento popular que existe hoy, que no los quieren en el poder y que de lo único que se habla hoy es de cómo conseguir la libertad. Te están mirando, caballero, la gente está cansada. Porque ya tú con 1000 pesos no resuelves tu problema. No, son 100 pesos. Pero si el cubano es el tipo que más aguanta en la vida. Pero todo tiene un límite. Esto va a pasar, esto tiene que pasar.
uso. En cualquier país tú subes para un kilo de gasolina y se mete una huelga, le pagan, por favor, y se mete que Eso no dura mucho. Tú sabes que cosas un trabajador que moriente, vaya, un suponer que vive allá en La Habana y que tengan que coger, esperar 4 o 5 horas en una parada ahí. Estos comentarios que acabamos de escuchar fueron en la terminal de ómnibus de La Habana, pero lo mismo los escuchas en una parada que en la cola del pan, que en la del pollo, que donde sea. Es el único tema de conversación hoy del pueblo cubano. Hoy el pueblo cubano sabe quién es el verdadero culpable de su miseria, y conforme crece el descontento pierden el miedo y cada vez se hace más frecuente las protestas. Y para no ir tan lejos, justo en el día de ayer en la propia terminal se dio una protesta. 3 días para uno, tú gritas, ahora mañana se llevan 4. Vas a ver. Ya está bueno ya está bueno ya. Con los paquetes que me toque lo lindo, y no cierran la terminal y tienes que dormir en el sereno porque no te vuelvo a ver. No lo tienen. Aquí lo que suena es la era de los millones que estamos viviendo. El era de los millones. Son 5 que venían de mí eran 6. ¿Cómo tú vas a decir que ya? No, de aquí yo no me voy a parar. No te muevas, nosotros somos El motivo de esta protesta es la gran crisis de transporte que hay, donde los pasajeros tienen que dormir hasta 3 días en la terminal para poder agarrar una guagua. Y todo esto unido a la gran corrupción que hay y venta de boletos por la izquierda. Pero a pesar de que estas protestas significan un gran paso de avance porque son personas rompiendo el silencio y perdiendo el miedo, no aportan nada a la solución del problema, porque la raíz del problema es el sistema, y de no ser cambiado todo continuará igual o peor. Es como los delincuentes hoy que son atrapados por el pueblo. ¿De qué sirve que el pueblo los atrape si minutos después los dejan en libertad? ¿Ves tú acaso aquí la solución del problema? Es como protestar por pan, comida o porque te pongan la corriente. ¿De qué sirve que te la pongan si ellos no tienen petróleo y al día siguiente te la tienen que volver a quitar? Ya estoy cansado de que la gente proteste por leche. Estoy cansado de que la gente proteste por agua. Estoy cansado. A mí, yo no entiendo esas cosas con tanta necesidad que tiene este pueblo de ser libre. Y no quiere libertad. Y en libertad ni te va a faltar leche, ni te va a faltar agua, ni te va a faltar nada. Pero tienes que tener decisión propia de querer ser libre. Basta ya de estar baños tibios con la gente. Si no quieres accionar por la vía secreta, acciona aunque sea por la vía pública, pero que se sienta. No quieres salir para la calle, quédate en el caos, quédate en tu casa, brother. No trabajes, no participes en nada político aquí, no pagues corriente, no pagues agua, que no te pongan nada, que te dejen oscuro. Y te quedas dentro de tu casa y ya. Es una forma de protestar sin tener que salir a la calle. ¿Qué va a hacer la policía, la seguridad y los guardaneras? Sacarte a la fuerza de tu casa. Hueca de brazos caídos. Pero no participo. Atención, cubanos, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si necesitas asesoría legal dentro y fuera de Cuba, comunícate con esta firma de abogados con presencia en México. Con ellos puedes tramitar legalmente tu salida de Cuba y ya estando en México tu aplicación para el CP1 o el parol. Igual y si ya te encuentras fuera de Cuba, llama para más información.